Más de 3 millones de páginas, 2,000 videos y 180,000 imágenes. Los equipos de CNN están revisando minuciosamente el lote más grande y, según dice el Departamento de Justicia, el último de los archivos de Jeffrey Epstein. Es un enorme tesoro de documentos que incluye referencias a algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta. Eso incluye al presidente actual, a un expresidente, secretarios de gabinete, un ex primer ministro, multimillonarios, y la lista continúa y continúa. El Departamento de Justicia dice esta noche que su trabajo está hecho. Cumplimos con la ley y no protegimos al presidente Trump, no protegimos ni dejamos de proteger a nadie. Quiero decir, creo que hay un hambre o una sed de información que no creo que se satisfaga con la revisión de estos documentos. En la mañana del 30 de enero de 2026, el subprocurador general Todd Blanche compareció ante las cámaras en el Departamento de Justicia y anunció que el DOJ estaba liberando más de 3 millones de páginas, 180,000 imágenes y 2,000 videos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein. Declaró que el DOJ cumplía con la ley de transparencia de los archivos de Epstein. Dijo que la producción era el mayor lote único de material jamás liberado en esta investigación. Afirmó que la Casa Blanca no tuvo supervisión sobre la revisión. También dijo, sin que se lo preguntaran, que ser mencionado en los archivos no significa que hayan sido acusados de irregularidades o que hayan hecho algo malo. En cuestión de horas, redacciones de todo el país tenían equipos de reporteros revisando lo que se había subido al sitio web público del DOJ. Los archivos son buscables. Una búsqueda del nombre de Donald Trump arrojó más de 1,800 resultados. Elon Musk apareció en correos electrónicos con Epstein, coordinando viajes a la isla privada caribeña de Epstein. A pesar de haber dicho públicamente que rechazó las invitaciones de Epstein, Howard Lutnick, ahora secretario de Comercio de Estados Unidos, apareció en correos electrónicos planeando una visita a la misma isla en diciembre de 2012, años después de haber jurado públicamente que había cortado todo contacto con Epstein. Y entre los documentos del FBI en la liberación, una denuncia de una mujer identificada como Jane Doe, quien acusó a Trump de violarla en 1994 cuando tenía 13 años. El documento del FBI decía que Epstein estaba furioso porque Trump fue quien le quitó la virginidad. Jane Doe había presentado previamente 3 demandas con estas mismas acusaciones, incluida una días antes de las elecciones de 2016. Las retiró todas. No ha sido vista públicamente desde entonces. Las acusaciones no están verificadas. El presidente las ha negado. Ahora forman parte del registro público. Debo señalar que solo porque alguien sea mencionado en estos documentos no significa que haya sido acusado de irregularidades o que haya hecho algo malo. Muchas de estas afirmaciones no están verificadas o se basan en información de segunda mano, pero estos son los hallazgos clave que nuestro equipo ha descubierto hasta ahora. Y debo notar que han salido millones de páginas. Seguimos excavando en este momento. El nombre de Donald Trump aparece miles de veces en estos nuevos documentos. En algunos, simplemente se menciona en correos electrónicos que Jeffrey Epstein envió a otras personas. Pero los archivos también contienen una denuncia de una mujer que acusó a Trump de violarla en 1994, cuando tenía solo 13 años. Según el documento del FBI, esta acusadora, identificada como Jane Doe, dijo que Jeffrey Epstein estaba furioso porque Trump fue quien le quitó la virginidad y que también fue violada por Jeffrey Epstein. Esta mujer había presentado previamente demandas contra Trump y las retiró. La última ocurrió justo antes de las elecciones de 2016. Para entender qué contenía la liberación del 30 de enero, hay que entender qué fue, cómo llegó allí y por qué se produjo la liberación. A pesar de la tensión que creó para la administración que la autorizó, los archivos de Epstein se convirtieron en un fenómeno político mucho antes de la ley de transparencia. Durante años, comentaristas de derecha, podcasters y políticos habían enmarcado la historia de Epstein como un escándalo principalmente sobre élites demócratas, señalando las conexiones de Epstein con Bill Clinton, recaudadores de fondos demócratas y figuras de Hollywood.
Kash Patel, ahora director del FBI, fue uno de los que argumentaron públicamente que el Departamento de Justicia estaba protegiendo a los demócratas al no liberar los archivos de Epstein. La narrativa ganó un seguimiento significativo. Cuando Trump regresó a la presidencia, su base esperaba acción. La fiscal general Pam Bondi hizo un intento temprano que salió mal. Anunció la liberación de archivos de Epstein con fanfarria, y lo que produjo resultó ser una selección de documentos ya públicos. La vergüenza alimentó la demanda de la liberación completa. El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, impulsó la petición de descarga que forzó a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein a una votación en el Pleno a pesar de la resistencia del liderazgo. La ley se aprobó con apoyo bipartidista. Trump la firmó, diciendo que el público merecía ver los documentos. Lo que produjo la liberación no fue el escándalo demócrata que muchos anticipaban. Los archivos contienen referencias a Clinton, pero la versión de larga data de su equipo, que cortó lazos con Epstein antes de la persecución de Florida en 2006 y no sabía nada de sus crímenes, no se contradice con nueva evidencia documental específica en la liberación del 30 de enero. En cambio, los archivos contienen más de 38,000 referencias a Trump, un documento gráfico del FBI que hace eco de acusaciones de violación previas a las elecciones contra él, correos electrónicos que sugieren que Musk pudo haber buscado visitar la isla de Epstein a pesar de afirmar lo contrario, y correos electrónicos que muestran a Lutnick en contacto con Epstein años después de decir que había cortado todos los lazos. La valencia política de la liberación no fue lo que muchos en la base republicana esperaban. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein fue aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista y firmada por Trump en noviembre de 2025. La ley requería que el fiscal general liberara todos los registros no clasificados del DOJ relacionados con Jeffrey Epstein en un plazo de 30 días. La liberación final, la anunciada por Blanche el 30 de enero de 2026, llegó más de un mes después de la fecha límite de diciembre de la ley. El DOJ había incumplido el plazo, liberó un goteo en diciembre bajo fuertes críticas de ambos partidos y luego liberó el grueso completo el 30 de enero. El material provenía de múltiples fuentes: los casos penales de Florida y Nueva York contra Epstein, el caso de Nueva York contra Maxwell, múltiples investigaciones del FBI, incluida la investigación sobre la muerte de Epstein, materiales de la Oficina del Inspector General y archivos de casos relacionados. Incluye correos electrónicos de las cuentas personales de Epstein, resúmenes de entrevistas del FBI, registros judiciales, recortes de noticias que Epstein compartió con asociados, documentos financieros y tips crudos enviados a las líneas directas del FBI. Blanche reconoció que los archivos incluyen grandes cantidades de pornografía comercial e imágenes incautadas de los dispositivos de Epstein. También reconoció que los archivos contienen presentaciones no verificadas, alegaciones llamadas a las líneas directas del FBI, reclamos del público que el FBI no necesariamente investigó. Estar en los archivos, enfatizó, no significa que se haya establecido nada contra nadie. Esa advertencia es importante y honesta. Los archivos de Epstein no son un registro curado de hechos verificados. Son los materiales crudos de una investigación de décadas que tocó a miles de personas de cientos de maneras. Algunas referencias son correos electrónicos casuales mencionando personas de pasada. Otras son correspondencias. Otras son resúmenes formales de entrevistas del FBI. Otras son alegaciones verificadas y no verificadas. Separar el trigo documental de la paja. Entender qué está establecido frente a qué no está verificado es el trabajo que las organizaciones de noticias están haciendo en las semanas y meses posteriores a la liberación. Con ese marco, aquí está lo que reveló la liberación. Trump es mencionado más de 38,000 veces en todo el conjunto de documentos, incluidas las liberaciones anteriores. En el lote del 30 de enero específicamente, una búsqueda arrojó más de 1,800 resultados, un número que siguió aumentando durante el día a medida que el sitio web del DOJ indexaba archivos adicionales. Muchas de esas referencias son anodinas.
Epstein reenviando artículos de noticias sobre Trump a asociados, comentarios de Epstein sobre Trump en conversaciones con periodistas, referencias a Trump en el contexto general del mundo social que Epstein habitaba. Epstein y Trump se movían en círculos sociales superpuestos en Nueva York desde al menos los años 80 hasta los 90 y principios de los 2000. Trump llamó a Epstein un tipo fantástico en una entrevista de New York Magazine en 2002 y dijo que Epstein gustaba de mujeres hermosas tanto como él y que muchas de ellas eran del lado joven. Trump ha dicho que luego cortó el contacto con Epstein y no conoce toda la extensión de lo que Epstein hizo. Entre el material más significativo relacionado con Trump en la liberación del 30 de enero, un documento del FBI que contiene las acusaciones de la mujer identificada como Jane Doe, quien acusó a Trump de violarla en 1994 cuando tenía 13 años. El documento describe el supuesto incidente en términos gráficos e incluye el detalle de que Epstein estaba furioso porque Trump fue quien le quitó la virginidad a Doe y que Epstein también la violó. Esta acusación tiene una historia que precede a la liberación del 30 de enero y entender esa historia es esencial para comprender qué significa y qué no significa la aparición de la acusación en un documento del FBI. En abril de 2016, una mujer presentó una demanda en un tribunal federal en Riverside, California, bajo el nombre de Katie Johnson. La demanda acusó a Trump y a Epstein de violarla en 1994 en la mansión de Epstein en Manhattan cuando ella tenía 13 años, durante una serie de fiestas que supuestamente organizaba Epstein. Según la denuncia, la mujer era una adolescente que buscaba una carrera como modelo cuando asociados de Epstein la reclutaron para las fiestas. La denuncia describía en términos gráficos asaltos repetidos por parte de ambos, Trump y Epstein, a lo largo de múltiples encuentros en la mansión ubicada en la calle East 71st en Manhattan. El caso de California fue desestimado en mayo de 2016 por un juez federal por no presentar reclamos federales válidos. Fue una desestimación procesal, no un fallo sobre el fondo de las acusaciones subyacentes. La mujer presentó entonces otra versión de la demanda en Nueva York en junio de 2016, esta vez de forma anónima como Jane Doe. La retiró en septiembre y la volvió a presentar con nuevos abogados y un testigo anónimo referido como Tiffany Doe, quien afirmó haber reclutado a Jane Doe para las fiestas de Epstein en nombre de este último. Un segundo testigo anónimo declaró que le habían contado las acusaciones por parte de la demandante de manera contemporánea en 1994. La demandante estaba programada para aparecer en una conferencia de prensa en Los Ángeles a principios de noviembre de 2016, apenas días antes de las elecciones presidenciales. Lisa Bloom, su abogada en ese momento, dijo que la clienta llegó al lugar, pero estaba demasiado asustada para llevar a cabo la aparición pública. La describió como alguien que había recibido amenazas. El 4 de noviembre de 2016, 4 días antes de las elecciones, sus abogados anteriores presentaron una desestimación de una página en el Tribunal Federal. La demanda fue retirada sin explicación. La mujer no ha hablado públicamente en ningún foro desde entonces. Nunca ha retirado la acusación subyacente. Las circunstancias de la desaparición de la demanda atrajeron escrutinio en ese momento y después. En los archivos liberados, Epstein reenvió artículos de noticias sobre la demanda a múltiples asociados cuando fue presentada y cuando fue retirada. Los correos electrónicos liberados el 30 de enero incluyen un intercambio de abril de 2016 en el que Epstein reenvió una consulta de un reportero de Reuters sobre la demanda a Tom Barrack, un amigo y asociado de larga data de Trump, con la nota «Locuras, pero pensé que debían saberlo». Este correo demuestra que Epstein estaba al tanto de la demanda poco después de que se presentara y compartía información sobre ella con personas en el círculo de Trump, semanas antes de que la demanda se hiciera ampliamente conocida. Sus exabogados han ofrecido diferentes versiones a lo largo de los años. Cheney Mason, uno de sus abogados, le dijo a un periodista independiente en octubre de 2025 que no tenía dudas de que la mujer decía la verdad.
Lisa Bloom, le dijo a CNN en enero de 2026 que ya no representaba a la mujer y se negó a comentar. Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, reconoció en una entrevista que había trabajado en un caso relacionado con Epstein para Trump, uno cuya línea de tiempo coincidía con el caso de Katie Johnson, y dijo que Trump desestimó las acusaciones y le dijo que se encargara de ello. Cohen no elaboró sobre qué significaba eso. La organización Trump calificó las acusaciones en el momento en que se presentaron como completamente frívolas y aparentemente motivadas políticamente. Trump las ha negado. El DOJ, en su declaración que acompañó la liberación del 30 de enero, abordó directamente la presencia de acusaciones contra Trump en los archivos, diciendo que algunos de los documentos contienen reclamos falsos y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentados al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para ser claros, los reclamos son infundados y falsos. Los críticos señalaron que esta declaración no describe con precisión la acusación de Jane Doe, que fue presentada en demandas en 2016, no enviada justo antes de las elecciones de 2020. También hay un documento separado en la liberación del 30 de enero, un relato de un chofer de limusina de 2020, en el que el chofer describió una conversación telefónica que escuchó mientras llevaba a Trump al aeropuerto de Dallas-Fort Worth en 1995. El chofer dijo que Trump hizo una llamada en la que hizo referencia a Epstein y al abuso de alguna chica, y que una mujer luego le dijo al chofer que Trump la había violado junto con Epstein. El chofer también afirmó que la mujer fue encontrada muerta después en Oklahoma, en circunstancias que describió como sospechosas. El DOJ ha descrito estos reclamos como falsos y sensacionalistas. Su procedencia, un relato no verificado presentado al FBI, es el tipo de material crudo y sin verificar que aparece a lo largo de la liberación junto con evidencia más sustanciada. Ahora, sobre Elon Musk. Los archivos muestran que Musk intercambió correos electrónicos con Epstein a finales de 2012 y 2013 para coordinar posibles visitas a las islas caribeñas de Epstein, Little St. James y Great St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Little St. James es donde tuvo lugar el abuso documentado de niñas y mujeres por parte de Epstein durante muchos años. En diciembre de 2013, un intercambio de correos muestra a Musk escribiendo que estaría en la zona durante las vacaciones y preguntando si había un buen momento para visitar. Epstein respondió que siempre había espacio. Los correos discuten una posible visita alrededor del 2 de enero, con Musk preguntando cuándo debería dirigirse a la isla. En un correo separado de 2012, Musk le preguntó a Epstein qué noche en la isla tendría la fiesta más salvaje. No está claro en los correos si Musk realmente visitó. Esto importa porque Musk había dicho algo diferente anteriormente. En una entrevista de Vanity Fair en 2019, Musk dijo: intentó repetidamente que visitara su isla. Decliné. Esa declaración en su sustancia no es consistente con los correos en los que Musk parece ser quien inicia o confirma la visita, preguntando sobre el mejor momento para ir e indagando qué noche tendría la fiesta más salvaje. Musk no respondió a las solicitudes de comentario de múltiples organizaciones de noticias el día de la liberación. No se le acusa de ninguna irregularidad. Desde entonces ha publicado sobre los archivos de Epstein en redes sociales de maneras que se centraron en otras figuras prominentes sin abordar los correos sobre su propia posible visita a la isla. Por separado, un documento del Comité de Supervisión de la Cámara liberado antes del volcado del DOJ del 30 de enero incluía lo que parecía ser una entrada de calendario de la agenda de Epstein para diciembre de 2014. Que anotaba una posible visita de Musk a la isla. Esa entrada de calendario precede a los correos por un año, lo que sugiere que los intercambios de correos de 2012 y 2013 no fueron la única instancia documentada de planificación de viajes potenciales entre los dos. Lo que los archivos establecen es correspondencia por correo documentada que muestra a Musk persiguiendo activamente una visita a la isla de Epstein en el periodo de 2012 a 2013. Lo que los archivos no establecen es si esa visita ocurrió y en qué consistió la relación de Musk con Epstein más allá de esa correspondencia.
ahora sobre Howard Lutnick, el actual secretario de Comercio de Estados Unidos. Lutnick le dijo previamente al New York Post que se había distanciado del asqueroso Epstein después de un encuentro alrededor de 2005, que después de acompañar a Epstein a su casa, él y su esposa decidieron en el acto que nunca volvería a estar en la misma habitación con Epstein. Los archivos liberados el 30 de enero incluyen correos de 2011 y 2012 que muestran a Lutnick en contacto con Epstein y el personal de Epstein para arreglar reuniones y una visita. Un correo de diciembre de 2012 muestra a Lutnick escribiendo para organizar una visita a la isla de Epstein en St. Thomas para un almuerzo del domingo, mencionando que tenía a su esposa, otra pareja y 4 hijos de entre 7 y 16 años con él. Un correo de noviembre de 2015 muestra a Lutnick invitando a Epstein a un recaudador de fondos demócrata para Hillary Clinton que Lutnick organizó. El Departamento de Comercio dijo en un comunicado que Lutnick tuvo interacciones limitadas con el señor Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de irregularidades. Los archivos también documentan contacto entre Epstein y Catherine Ruemmler, quien fue consejera de la Casa Blanca bajo el presidente Obama y luego se convirtió en la principal abogada de Goldman Sachs. Un correo de diciembre de 2015 muestra a Epstein reservando y pagando un viaje en primera clase a Europa para Ruemmler. En el intercambio, ella describió adorar a Epstein. Los archivos documentan contacto entre Epstein y el ex primer ministro israelí Ehud Barak, cuya esposa se quedó múltiples veces en un apartamento propiedad de Epstein en Nueva York. Los archivos muestran que el ex asesor de Trump, Steve Bannon, tuvo una relación con Epstein, que un memorando del FBI de 2020 documenta que un testigo describió, aunque el testigo dudaba en discutirlo porque Bannon era amigo de personas poderosas. También en la liberación, documentos relacionados con las estrategias de Maxwell para manejar acusaciones contra ella. Una cadena de correos de 2011 muestra lo que parece ser Maxwell planeando con Epstein cómo responder a una acusadora que había trabajado en el resort Mar-a-Lago de Trump. Los correos muestran a Epstein contactando a un asociado de Trump en el negocio hotelero para preguntar sobre detalles del empleo de la acusadora, buscando información que pudiera usarse para disputar su relato. Esta cadena involucra a una acusadora en una propiedad de Trump, comunicaciones entre Epstein y la organización de Trump, y Maxwell coordinando la respuesta. Un documento cuyas implicaciones dependen en gran medida del contexto que no está completamente disponible en los materiales liberados. El DOJ liberó un diagrama interno que intentaba mapear a los asociados cercanos de Epstein y posibles co-conspiradores. Muestra a Maxwell y a Jean-Luc Brunel, el agente de modelos francés que enfrentó cargos de violación en Francia antes de morir en prisión, junto con empleados conocidos de Epstein. 5 individuos adicionales están redactados en el diagrama. El diagrama no resuelve la pregunta de quién más allá de Maxwell estuvo involucrado en los crímenes de Epstein y fue objeto de frustración bipartidista con el enfoque del DOJ hacia las redacciones. Víctimas y defensores han dicho que el DOJ redactó a hombres poderosos mientras fallaba en proteger a las víctimas. En algunos casos, liberando nombres de víctimas sin redactar mientras continuaba protegiendo nombres de los hombres asociados con los crímenes. Una sobreviviente víctima de Epstein, Haley Robson, escribió a un juez federal cuestionando por qué los informes de entrevistas con víctimas y documentos relacionados no se habían publicado con los nombres de las víctimas redactados adecuadamente. Varias víctimas le dijeron a organizaciones de noticias que habían encontrado sus propios nombres y los nombres de otras víctimas en los archivos liberados. La redacción de nombres de víctimas por parte del DOJ fue descrita por el subprocurador general Blanche como una prioridad y luego agregó que los errores son inevitables y alentó a cualquiera que encontrara problemas a reportarlos a través de una línea de correo del DOJ. Lo que la liberación del 30 de enero no resolvió y lo que las semanas de reportajes desde entonces han enfatizado es cualquier tipo de recuento definitivo de quién estuvo implicado en los crímenes de Epstein, más allá de aquellos ya condenados o investigados. Los archivos revelan el alcance del mundo social de Epstein,
la amplitud de sus conexiones con personas poderosas y el contenido de sus comunicaciones privadas de maneras que no eran públicas anteriormente. No establecen por sí solos que alguien más que Epstein y Maxwell cometiera crímenes. El propio FBI liberó un memorando en julio de 2025 afirmando que no había evidencia de que Epstein mantuviera una lista de hombres poderosos que participaran en su red de tráfico sexual. Lo que los archivos muestran extensamente es que Epstein cultivó relaciones con personas poderosas. Relaciones de las que esas personas poderosas ahora están siendo llamadas a rendir cuentas de una manera que no lo eran antes de que los archivos se hicieran públicos. El proceso no ha terminado. El DOJ dice que su trabajo está hecho. Miembros del Congreso, organizaciones de noticias, sobrevivientes e investigadores dicen lo contrario. Una brecha de más de 2,5 millones de páginas entre lo que el DOJ recolectó y lo que liberó permanece sin explicación. Las discrepancias en los números de serie, en los registros de evidencia que apuntan a memorandos de entrevistas faltantes, incluidos aquellos relacionados con una acusadora que hizo acusaciones contra Trump, permanecen sin resolver. La lucha legal sobre si el DOJ ha cumplido con la ley de transparencia de los archivos de Epstein está en curso. Lo que no está en disputa es que el 30 de enero de 2026 puso 3 millones de páginas en el registro público que no estaban allí antes. Lo que esas páginas dicen, lo que no dicen y lo que aún se retiene será reportado y discutido durante años. Los archivos de Epstein no son un capítulo cerrado, son el comienzo de un recuento más largo de una red cuyo alcance completo nunca ha sido establecido públicamente y de una investigación cuya gestión por múltiples administraciones ahora está bajo escrutinio. Esto es Daily News Minutes. Manténgase al tanto.